Hola, ¿qué tal chicos y chicas de Química Orgánica 1 de las comisiones A y B? Hoy vamos a ver el seminario correspondiente a la segunda parte de espectroscopía, ¿sí? No vamos a ver bien si es primera o segunda, pero que corresponde a resonancia magnética nuclear, ¿sí? Bien, esta parte sí tiene que ver con una técnica que es, digamos, meter una muestra en un imán y em, irradiarla con radiación de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, dependiendo de la frecuencia a la cual resuenan los diferentes hidrógenos, tenemos información sobre qué es lo que les sucede, ¿sí? En principio hay una serie de preguntas para contestar que son el punto 7, ¿sí? Yo no, digamos, no me voy a poner a mirarlas ahora, mírenlas ustedes y cualquier cosa las consultamos, pero son fácilmente entendibles a partir de la teoría. Son como para que ustedes se pongan en tema y arranquemos a trabajar, ¿sí? Respecto a este tema y a toda la parte práctica también, hay un libro que se llama Nociones de Resonancia Magnética Nuclear, ¿sí? Soy el autor, soy yo, Sergio Laurela, así que búsquenlo en internet, que está el PDF gratis, y digamos los capítulos 1 y 2 son, digamos, bien apuntados a Orgánica 1, ¿sí? Como para que los ayude y los apuntale un poco, ¿sí? Bien, en principio vamos a ver el punto 8. El punto 8 dice: dadas las siguientes moléculas, indicar cuántas señales tendrán en el espectro de hidrógeno de RMN, decidir además cuál será su integración y su multiplicidad, buscar en las tablas los valores de delta para cada una de ellas, graficar cualitativamente el espectro en cada caso. Entonces lo que vamos a hacer es hacer algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a mirar la A, ¿sí? A es esto, es este alcohol, ¿sí? Bien, yo acá tengo, no lo voy a escribir, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, ¿sí? Bien, ¿cuántas señales tenemos? Para eso tenemos que ver lo que se llaman hidrógenos equivalentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos tres hidrógenos que están acá, perdón, no puedo con mi genio, voy a escribir CH3, CH2, bien, ustedes después verán si lo escriben o no, pero a mí me resulta mejor para la explicación. Bien, estos tres hidrógenos que están acá, por ejemplo, ¿sí? Son en principio los hidrógenos de un metilo, siempre son lo que uno diría equivalentes entre sí. Equivalentes entre sí quiere decir que van a absorber al mismo valor de delta, ¿sí? O sea, a la misma frecuencia. Y tiene sentido porque esos tres hidrógenos rotan y se intercambian continuamente, ¿sí? Con lo cual, y a toda temperatura, con lo cual esos tres hidrógenos van a ser equivalentes entre sí. ¿Hay otros hidrógenos equivalentes a ellos? Y estos tres que están acá son equivalentes a ellos, porque fíjense, tiene sentido. ¿Por qué estos hidrógenos serían distintos o resonarían a una frecuencia distinta que estos? Si están en idéntica condición electrónica, está el oxidrilo y a 3 de distancia están ellos, están al lado de un CH2, con lo cual, ¿sí? Son, digamos, el mismo tipo van a tener la misma frecuencia y van a dar la misma señal, en definitiva, ¿sí? Bien, una forma importante de darse cuenta es, por ejemplo, como acá hay un plano de simetría, la reflexión los intercambia, entonces eso hace que sean equivalentes. Del mismo modo, estos dos hidrógenos y estos dos van a tener una sola señal. Este hidrógeno es distinto a todos, está al lado de un oxidrilo, ningún otro está al lado de un oxidrilo. Y el hidrógeno del oxidrilo puntualmente es otra señal distinta. Entonces tenemos señales A, B, C, D. ¿Sí? Bien. ¿Qué integración? Estas señales van a dar picos en el espectro de RMN. Sabemos que el espectro de RMN, de lo que vimos en teoría, tiene picos, ¿no? Bueno, ¿qué integración, qué área van a tener? Bueno, el área es proporcional a la cantidad de hidrógenos. Entonces, por ejemplo, si el oxidrilo tiene área 1, el C también va a tener área 1, porque este es un hidrógeno y estos son 4, así que esto va a tener área 4 y esto va a tener área 6, ¿sí? Porque son 6 hidrógenos correspondientes a la señal A. Una cuestión, si yo a esta señal, por ejemplo, le pongo 1AB, ¿sí? Esta van a ser 0,25, 0,25, la cuarta parte, ¿sí? Y esta va a ser 1,5. O si le pongo 10 a este va a ser 10, 10, 40, 60. Lo importante es la proporcionalidad. Pero nosotros en particular
hablando de integración, podemos decir que esto integra para un hidrógeno, para 4 hidrógenos y para 6 hidrógenos. ¿Sí? Directamente la cantidad de hidrógenos es lo que integra. ¿Qué pasa con la multiplicidad? La multiplicidad tiene que ver con la cantidad de vecinos que tiene los hidrógenos que están dando una señal. Hidrógenos que no son equivalentes a ellos. ¿Sí? Bien, por ejemplo, estos A, ¿cuántos vecinos tienen? 2. ¿Sí? Ellos son vecinos entre sí, pero no se ven, porque al ser equivalentes no se ven, porque cuando uno resuena, el otro también resuena y no hay acoplamiento, que uno diría, ¿sí? Pero B los hidrógenos B son vecinos de A. ¿Cuántos son los vecinos? 2, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se toma ese 2, los dos vecinos, se suma 1, ¿sí? Eso da la multiplicidad. Multiplicidad 3. O sea, es un triplete, la señal A, ¿sí? Bien. B tiene ¿cuántos vecinos? 3 y 1, 4. Como tiene 4 vecinos, 4 más 1, 5. ¿Sí? Es un quintuplete. ¿Qué pasa con C? C tiene 2, 4, 5 vecinos. Y uno diría, es un sextuplete. Bueno, en realidad no es un sextuplete. Es un quintuplete también. ¿Por qué? Porque acá hay un oxidrilo. Y yo voy a hacer una vigorita ahí. El oxidrilo no ve a sus vecinos ni sus vecinos lo ven a él a efectos prácticos en la RMN. Se corta el acoplamiento, diría uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hidrógeno del oxidrilo se intercambia de molécula en molécula todo el tiempo. Y entonces eso hace que no pueda existir, no esté el tiempo necesario ahí para que esté el acoplamiento. ¿Sí? Con lo cual C ve solo a estos 4 vecinos, 4 más 1, 5, quintuplete. El hidrógeno del oxidrilo no va a ver a sus vecinos, como si tuviese 0 vecinos, ¿sí? 0 más 1, 1, así que es un singlete. ¿Sí? Bien. ¿A qué delta más o menos van a aparecer estos hidrógenos? Para eso necesitamos valores experimentales que haya medido alguien, y eso se ve en unas cosas que se llaman las tablas. ¿Sí? Las tenemos colgadas en el grupo de Facebook, ¿sí? Fíjense que son 2 archivos, hay uno que dice tablas de RMN y el otro se llama tablas 2, que es una página más, ¿sí? Que es esta última, que está acá. Yo voy a usar la misma nomenclatura que ustedes tienen en este archivo. Hay 1000 tablas de RMN, chicos, o sea, hay tablas por todos lados dando vuelta de RMN, con lo cual busquen la que más les guste, hagan lo que quieran, digamos, en ese sentido no los vamos a andar persiguiendo. Estas tablas se pueden usar para los parciales, no hay problema en usarlas, así que háganse amigo de ellas como para ver. Yo voy a seguir la nomenclatura que está acá, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, más o menos para que ubiquemos. La tabla 1, ¿sí? Hay una tabla que se llama tabla 1. La tabla 1 tiene, y acá es importante, antes de seguir este video, si quieren imprímanse las tablas y ténganlas en la mano, ¿sí? Bien, les doy el tiempo, pero háganlo porque si no es medio imposible. La tabla 1, yo se las muestro, a ver, la tabla 1, tiene 3 columnas, ¿sí? Tiene grupos funcionales, acá, ¿sí? Y 3 columnas, una que dice CH3, la otra que dice CH2 y la otra que dice CH. ¿A qué corresponde esto? A CH3, CH2 y CH, ¿sí? Que están unidos directamente a un grupo funcional. Entonces uno tiene que buscar el grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional en esta molécula? El oxidrilo. ¿Y quién me va a permitir buscar solamente? El que está unido directamente al oxidrilo. O sea, el hidrógeno que está unido al carbono directamente unido al oxidrilo, ¿sí? Si yo busco el oxidrilo, anda por acá, ¿sí? Por esta zona, más o menos el oxidrilo, y acá tengo la columna de CH, voy y busco, verifiquen ustedes conmigo, dice 3,94. Ese es el valor de delta para el hidrógeno unido al carbono que está unido al oxidrilo, ¿sí? Y para eso nos sirve la tabla 1. Para hidrógenos unidos a carbonos saturados de 4 enlaces que están unidos directamente a un grupo funcional, ¿sí? ¿Qué pasa con estos que están más allá del grupo funcional? Bueno, para eso tenemos la tabla 2. La tabla 2, ¿sí? Funciona de manera distinta. Esta es la tabla 2, dice acá arriba, tabla 2. Tiene acá 3 valores que se llaman valores de base, ¿sí? Dice, para un CH3 es 0,9, para un CH2 es 1,25 y para un CH es 1,5, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso?
esta tabla funciona distinto, uno no va a buscar directamente el valor, sino que funciona lo que uno llamaría de manera aditiva. ¿Mm? O sea, un CH2 como el B es 1,25, ¿no? Y un A, como el A es un CH3, es 0,9. ¿Sí? Esos son sus valores de base. Esos valores de base están ligeramente modificados por el oxidrilo que tienen digamos, en esa posición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay que ir a buscar eso. Y eso es esos son los datos que están en la tabla. O sea, ¿qué efecto hace este OH sobre el que está acá y sobre el que está acá? ¿Sí? Estas posiciones las vamos a llamar así. Alfa, esta que está acá, la que está directamente unida al grupo funcional. Beta y gamma. ¿Mm? Bien. Estas tres columnas que están acá, esta y esta, ¿sí? Marcan el efecto que hace un sustituyente, como el oxidrilo, por ejemplo, a los tres, ¿sí? A hidrógenos que estén en beta. Pero estos serían hidrógenos en beta de CH3, de CH2 o de CH. ¿Sí? Fíjense que dice CH3 carbono X, CH2 carbono X. O sea, sería, de hecho este caso sería así, CH2 carbono X. X es el grupo funcional. ¿Sí? Entonces uno ¿qué hace? En esa columna en particular, ¿sí? Busco el oxidrilo, dice que el oxidrilo 0,28. ¿Qué quiere decir? Que este oxidrilo a este le aumenta en 0,28. ¿Sí? Esto da 1,58. ¿Mm? ¿Qué efecto le hace este oxidrilo a este metilo? Yo no voy a ir a buscar a esta tabla, a esta columna, porque esta columna dice CH3 carbono X. Y esto no es el caso, no es CH3 carbono X, es CH3 carbono X. Eso lo busco en la última columna, que sería la columna para los gamma, para cosas que estén en gamma. ¿Sí? Fíjese que dice CH3 carbono X. Los valores son bastante más chiquitos y si buscamos el oxidrilo, que debe ser este, dice 0,03, ¿no? Sí. O sea, este oxidrilo le aumenta a este en 0,03, lo cual da 0,93. Bien, esta seguidilla de que van bajando los delta, cuando uno va a 3,94, 1,58, 0,93, es típica cuando yo me voy alejando de un grupo electronegativo, porque los grupos electronegativos, como el oxidrilo, son lo que uno diría desprotectores, o sea, debilitan la capa electrónica de los protones por inducción y aumentan el valor de delta. ¿Sí? Por eso cuando nos vamos acercando a los grupos funcionales electronegativos va aumentando el valor de delta y es normal. ¿Sí? Bien, tabla 1 y tabla 2 entonces son para carbonos, hidrógenos unidos a carbonos saturados. ¿Sí? Solo que la tabla 1 es para hidrógenos unidos a carbonos saturados unidos directamente a un grupo funcional, o sea, en alfa. La tabla 2 es en beta y en gamma, una posición o dos más allá. ¿Sí? Bien, este hidrógeno yo no lo voy a encontrar en estas tablas, porque estas tablas son para hidrógenos unidos a carbono. Esto es un hidrógeno unido a un heteroátomo, a un oxígeno, ¿sí? Bien, ¿dónde voy a encontrar esto? En la última de las tablas que está en el archivo que les digo que está aparte, que se llama, o la tenemos nomenclada como tabla 10. ¿Sí? Desplazamientos químicos de protones unidos a oxígeno, nitrógeno y azufre. Y si uno busca un oxidrilo, por ejemplo acá dice alcoholes, el R de 1H está entre 0,5 y 5. Asociado, dice ahí. Fíjense que acá arriba dice monómero. 0,5 es cuando es monómero. ¿Sí? Monómero significa el alcohol sin puente hidrógeno con nadie, lo cual en una muestra líquida es imposible, forma puentes de hidrógeno y eso se llamaría que está asociado. ¿Sí? Asociado dice entre 0,5 y 5. O sea, fíjense en el rango que puede aparecer, entre 0,5 y 5. En todo ese rango puede aparecer el oxidrilo y va a depender de muchas cosas su delta. ¿Sí? ¿Cómo es el espectro entonces? El espectro, yo que voy a graficar el espectro recuerden que tiene el 0 acá, voy a ir delta 1, 2, 3, 4, 5, voy a ir hasta acá, el espectro típicamente hasta 13, 14 puede ir, ¿sí? Esto es absorción. Yo voy a tener, yo lo voy a graficar acá, un piquito chiquito que es el TMS, que es el que se usa como patrón para definir el cero de la escala y que generalmente aparece en los espectros, o sea, no se asusten si aparece un pico en cero, no es la sustancia, es digamos, lo que se pone para definir el cero. Tengo en 0,93 tengo un triplete, ¿sí? O sea, acá cerca de 1 tengo un triplete,
¿sí? Grande, que integra para 6 hidrógenos. Luego tengo en 1,58, por acá voy a tener un quintuplete para 4 hidrógenos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, ahí, ¿sí? Luego tengo en 3,94, casi llegando al 4, tengo otro quintuplete, pero más chiquito, porque es para un hidrógeno solo, ¿sí? Y no lo puse yo acá, pero entre 0,5 y 5 en algún lugar tengo que poner al oxidrilo, ¿sí? Lo voy a poner por acá, qué sé yo, cualquier lugar. Y integra para 1. Por lo general, los picos del oxidrilo, ¿sí? Son picos petizos y regordetes como este, ¿sí? O sea, son picos anchos, y eso tiene que ver con que forman puentes de hidrógeno y eso da diferentes tipos de vibraciones. Y esto sería un espectro posible, ¿sí? Bien, vamos a hacer otra. Vamos a hacer la molécula D. D es un fenol. Bien, que tiene un metilo. ¿No? Bueno. Yo voy a poner a aclarar explícitamente estos hidrógenos y fíjense que lo primero que vamos a hacer es ver la cantidad de señales que tiene, ¿sí? Identificando hidrógenos equivalentes. Esa es una de las primeras cosas más importantes que tienen que aprender a hacer. Bueno, el hidrógeno del oxidrilo es único en toda la molécula, no hay ninguno equivalente a él. B, los hidrógenos del metilo también son, digamos, los tres son equivalentes entre sí, pero no hay ningún otro metilo. Imagínense que este C, bueno, fíjense que este C es equivalente con este C, porque acá hay un plano de simetría que justamente los intercambia. D es equivalente con D. Y va a pasar siempre esto cuando haya un par disustituido, va a haber dos pares, ¿sí? Bien, ¿cuáles son? Entonces tenemos, otra vez, A, B, C, D. Vamos a, esperen que lo pongo un poco más abajo, porque total... ¿Qué integración tienen? La señal A integra para un hidrógeno, la señal B para 3 hidrógenos, la señal C y D para 2 hidrógenos cada uno, ¿no? Bien, eso lo tenemos claro ya. ¿Qué multiplicidad tienen estas señales? Miramos los vecinos, pero recuerden que el oxidrilo, bueno, igual acá no tiene vecinos, no podría tenerlo, ¿sí? Pero A no tiene vecinos, es singlete, tiene multiplicidad 1. Yo directamente voy a dejar de poner 1, voy a poner la S de singlete. B tampoco tiene vecino, fíjense, CH3 en el carbono de al lado no tiene ningún hidrógeno vecino, con lo cual también es singlete, ¿sí? C tiene un vecino, que es D. Fíjense que yo no miro el vecino del otro, yo miro el vecino del que estoy mirando. Elijo uno de los 6 y miro cuántos vecinos tiene. No es que tienen dos vecinos, ¿sí? Tienen cada uno un vecino. Entonces C tiene un solo vecino. Como es 1 más 1, 2, doblete. Y D lo mismo, tiene un vecino, así que es doblete, ¿sí? O sea, la señal, el espectro es muy sencillo, son dos singletes, dos dobletes. Bastante más sencillo que el de arriba. Bien. ¿A qué valores de delta aproximadamente aparecen estos? Bueno, yo voy a empezar con el A y voy a ir a la misma tabla que fuimos hoy, ¿sí? A la tabla 10, que tiene acá abajo de alcoholes, tiene fenoles, y dice los fenoles entre 5, otra vez miro asociados, ¿sí? Porque tienen, seguramente forman puente hidrógeno, entre 5 y 8. O sea, en un valor bastante amplio de delta que va de 5 a 8, ¿sí? B es un CH3 que está unido a un grupo benceno. Vamos a buscarlo en la tabla 1, ¿sí? La tabla 1, acá tenemos CH3 unido a X, X es un fenilo que lo tenemos acá, así que 2,35. Fíjense que los hidrógenos de carbono, cuando los dan en las tablas, los dan con muchísima más precisión que los de oxidrilos, porque los de oxidrilos pueden aparecer en una banda bastante importante digamos, de amplitud, ¿sí? Del espectro. Sin embargo, los de carbono son mucho más precisos, caen en un lugar, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con estos? Estos son de anillo aromático. Yo les voy a... Primero voy a ir a la anteúltima tabla de todas, o sea, la que está en el archivo aparte, ¿sí? Pero la que tenemos como tabla 5, ¿sí? La tabla 5 es hidrógenos unidos a centros de insaturación, o sea, hidrógenos unidos a carbonos que no son saturados. Y es una tabla, yo siempre digo, es una gran amiga, porque tiene valores muy generales. Por ejemplo, un hidrógeno unido al alqueno, un hidrógeno unido al aldehído, y acá tenemos hidrógenos bencenoides, o sea, hidrógeno unido a benceno.
Y dice acá que está entre 6,5 y 8,3. O sea, estos valores, ambos, están entre 6,5 y 8,3. ¿Sí? Ahora uno dice, pero es que no puedo saber cuál. Sí, podés saber cuáles son. Hay una tabla, o sea, podés saber con más precisión. Hay una tabla que está en el otro archivo general, que es la tabla número... No tiene número esta tabla, sí, pero está en lo que se llama la página 14. Son un desastre esta tabla. Pero la van a reconocer fácilmente porque tiene un bencenito arriba, ¿sí? Y esta tabla funciona de manera aditiva. Y te dice, agarra 734, que es el valor de base, y sumale lo que le haga el oxidrilo y lo que le haga el metilo, ¿sí? Bien. Yo esta tabla se las voy a dejar porque es mucho más específica, así como para que la vean con tiempo y en vivo con los ayudantes en el seminario, ¿sí? Porque me parece que no tiene mucho sentido que yo me ponga acá a verlo. En cualquier caso, una cosa importante es que los hidrógenos aromáticos aparecen en una zona que va entre 6,5 y 7, siempre aparecen en 7, 6,9, 8 como mucho, ¿sí? O sea, es una zona bastante alta del espectro donde suelen aparecer, ¿sí? Fíjense qué forma va a tener este espectro. Si esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Bien. 4, 2. Va a tener una señal en 235, ¿sí? Que es singlete, que es esta. Esa es la señal B. Luego va a tener entre 5 y 8. Ponele que lo tiene, qué sé yo, en 5 acá. Tiene el OH, ¿sí? El A. Y luego tiene dos dobletes, ¿sí? Que son así. Estos dos dobletes, ¿sí? Que son C y D. Ustedes después vayan a las tablas, o sea, van a ver bien con las tablas, a ver cuál es cuál. Por ejemplo, seguramente D esté más a la izquierda, D sea el de la izquierda por el efecto que le hace el oxidrilo, que ya los ayudantes les van a contar que por resonancia protege ligeramente a estos hidrógenos y los desplaza para este lado. Pero, digamos, como para no preocuparse demasiado por el momento, con saber que los hidrógenos aromáticos están en esa zona, a mí me sobra, ¿sí? Bien, vamos a hacer uno más, que es el J, ¿sí? RMN, chicos, hay que practicar, ¿sí? O sea, hay que practicar estos ejercicios, hay que hacer varios, hay que entrenarse, digamos, para hacer estas cosas porque, digamos, no es así nomás. El J es esto. ¿No? Bueno, a ver, primero, y vamos a cerrar el ejercicio lo vamos a cerrar con este. Primero, A. Estos tres hidrógenos son equivalentes y no hay otro porque estos metilos son claramente distintos a este. B es el único hidrógeno unido a carbono de doble enlace. C, este CH2 que está entre estos dos grupos. Este metilo es D, pero fíjense que este también es equivalente y este también, ¿sí? O sea, son todos equivalentes entre sí. De hecho, son 9 hidrógenos perfectamente equivalentes entre sí, ¿sí? La señal es entonces A, B, vamos a poner acá arriba, señal A, B, C, D. También 4 señales, ¿sí? Ni que lo hubiera pensado. ¿Qué integración tienen? La señal A integra para 3, la B integra para 1, la C para 2 y la D para 9 hidrógenos. ¿Qué multiplicidad tienen? Bueno, este CH3 tiene al lado un carbono que tiene un hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno es vecino de estos que están acá, así que tiene un vecino, 1 más 1, 2, doblete, ¿sí? Este hidrógeno tiene 4 vecinos, que son estos que de este lado no hay vecinos a él, ¿sí? Porque a este carbono no hay unido ningún hidrógeno. Si acá hubiese un hidrógeno sería vecino de este, pero acá no hay. Este hidrógeno, tiene en el carbono de al lado 3 hidrógenos, así que 3 más 1, 4, cuatriplete, ¿sí? Bien. Estos dos hidrógenos en los carbonos, acá tiene un oxígeno y en el carbono de al lado no hay nada, así que no tiene vecinos, 0 más 1, 1 singlete. Y estos metilos no tienen vecinos porque en el carbono de al lado no hay ningún hidrógeno. Con lo cual, también son singlete. ¿En qué valor de delta aproximado van a aparecer? Vamos a ir viendo algunas tablitas. Por ejemplo, el primero, el metilo, lo encontramos otra vez en la tabla 1.
¿Por qué? Porque está directamente unido a un doble enlace, acá. Y acá dice que cuando están unidos a un doble enlace, a ver, permiso que no haga macanas, ¿sí? Acá dice CHCH, bueno, es lo más parecido que tenemos, 1,80. ¿Sí? Un hidrógeno, un metilo unido a un doble enlace, ¿sí? Ah, perdón, esto tiene un error la tabla. La tabla me parece que esto es un enlace de tipo triple. Bueno, habrá que ver, pero es más, en definitiva arriba dice 1,7, así que entre 1,7 y 1,8. Voy a poner el de arriba, ¿sí? Voy a tomar este valor que dice CHCH2, ¿sí? Que seguro que es un enlace doble 1,71. B es un hidrógeno que está unido a un carbono insaturado. No está en estas tablas de acá adelante, ni lo busquemos porque no está. Las primeras tablas son para hidrógenos unidos a carbono saturado, ¿sí? Bien. Lo vamos a encontrar en la anteúltima tabla, que es la tabla 5, ¿sí? Fíjense, un hidrógeno unido a un carbono de doble enlace entre 5 y 5,7, ¿sí? Entre 5 y 5,7. ¿Sí? Después tenemos la otra columna que dice conjugado con otro grupo insaturado, pero este doble enlace no está claramente conjugado con ningún otro doble enlace, así que no lo podemos ver entre 5 y 5,7. Sin embargo, y otra vez, si queremos saber bien el valor que va a tener, hay una tabla, que es la que está antes de la del benceno, que está en la página 13, ¿sí? Que es una tabla que tiene un hidrógeno unido a un alqueno, y según los tres grupos que haya, uno puede mirar qué efecto hace este metilo, este cloro y todo este grupo sobre este hidrógeno. Está bueno, háganlo, ¿sí? Búsquenlo y fíjense mejor. Bien, vamos a D. Estos D los voy a buscar, ¿por qué? Porque están unidos a carbonos saturados, están unidos a un carbono de 4 enlaces, con lo cual deben estar en las primeras tablas. El grupo funcional sería OR o algo, ¿sí? Y está en posición, no están en posición alfa, en posición alfa está ellos están en beta, así que vamos a ir como fuimos hoy a la tabla número 2. Que recuerden que funciona de manera aditiva. Tiene los valores de base, que son 0,9, 1,25, 1,5. Así que esto es 0,9 más. ¿Qué tenemos que buscar? Fíjense que este es el caso, metilo, carbono, X. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Buscar OR, O alquilo. Acá está, O alquilo, míralo. 0,18, 0,34. 0,18, 0,34. O sea, el valor de este va a estar entre 1,08, ¿sí? Y 1,24. El valor de estos metilos que están acá. Bien. Y dejé para el final a C, porque C es un CH2 que está unido a dos grupos funcionales. La tabla 1 y la tabla 2 funcionan para cosas que están unidas o muy cerca de un grupo funcional. Por ejemplo, estos metilos están cerca de este oxígeno. El doble enlace y el cloro están muy lejos. No van a hacer mucho efecto sobre ellos. Pero este CH2 está entre dos grupos funcionales, entre el doble enlace y el oxígeno. No me puedo hacer el sota con ninguno de los dos. En ese caso hay una tabla, que es la tabla 3, ¿sí? Que es una tabla de doble entrada. Fíjense lo que dice acá arriba. Dice CH2XY. O sea, un CH2 unido a dos cosas, a X y a Y. ¿Qué serían X e Y? O alquilo y un doble enlace, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Esta es una tabla de las que se llaman de doble entrada. Tengo que buscar, por ejemplo, acá ven bromo, oxígeno, cloro, OH, RO. ¿Sí? Encontré RO. Entonces toda esta fila es para RO, o sea, ya encontré RO, ¿sí? Pero con, ¿dónde está acá? RO y otro RO y un fenilo con oxígeno, RO, ¿sí? Entonces uno busca cuál sería la columna donde está el doble enlace carbono-carbono. Si yo busco, voy para acá y vayan mirando arriba, ¿sí? Acá está el doble enlace carbono-carbono, ¿lo ven? Bueno, entonces, esa columna es combinaciones del doble enlace carbono-carbono. Si buscan acá, este valor, 391, es la intersección de RO con el doble enlace carbono-carbono. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, este CH2, 391. Bien. ¿Qué aspecto tiene este espectro? Entonces, este espectro es, yo tengo de 0, voy a ir hasta 6, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está 6, ¿sí? 4, 2.
Imagínense que este piquito es el TMS, ¿sí? Que lo pongo, lo voy a poner acá, TMS. El primer pico que me encuentro es un singlete alrededor de 1, ¿sí? Que integra para 9 hidrógenos, es un singlete de mucha área, ¿sí? Luego viene en unos con 7 viene un doblete, por acá, que integra para 3 hidrógenos, ¿sí? Luego viene en 391, casi en 4, un singlete, ¿sí? Que sería la señal C. Esta es la señal B, esta es la señal A. Y por último, no, perdón, esta es D. Y por último, esta es A. Y por último, B, que aparece por acá como un cuatriplete. ¿Sí? Bien. Y esta sería una historia más o menos de cómo sería el espectro, ¿sí? Traten de hacer este tipo de ejercicios y bueno, les queda obviamente todo el ejercicio 8 para hacer. Seguimos. Bueno, y vamos a continuar haciendo lo contrario, digamos, esto era más básicamente lo que se llama predecir un espectro, ¿sí? O sea, yo te doy una molécula, te digo, bueno, predecime el espectro. Esto que vamos a hacer ahora es un poco más lo parecido a la realidad de la espectroscopía, es uno no sabe lo que es una sustancia y le hace un espectro y bueno, le pregunto a ver qué es y trato de sacar información. Yo voy a hacer el ejercicio 9, ¿sí? Que habla de, te dan la fórmula molecular que la sacaste de alguna manera, por ejemplo, qué sé yo, por espectrometría de masa, por algún otro camino, y tenés el espectro RMN, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el 9B, que es este espectro RMN que está acá, ¿sí? El de abajo. Y yo en principio lo que voy a hacer es mirando el espectro voy a ver cuántas señales veo. Si yo veo, a ver, no sé si ustedes ven lo mismo, 4 señales. 1, 2, 3, 4 señales, ¿sí? Y les voy a poner letras, ¿sí? De arriba hacia abajo. O sea, de valores de delta alto a valores de delta bajo, esto porque yo tengo ganas de hacerlo así, ¿sí? De izquierda a derecha, fíjense que A integra para un hidrógeno, ¿sí? B y C para 2 hidrógenos, ¿sí? Y D para, 3 hidrógenos, ¿sí? La multiplicidad es singlete, doblete, doblete, singlete, fíjense que son singletes los de las puntas y dobletes los del medio, ¿sí? Y el valor de delta al cual aparecen es arriba están 987, 774, 710, 381, ¿sí? Y la fórmula del compuesto, figura arriba, es carbono 8, hidrógeno 8, oxígeno 2. Bien, entonces a mí me piden que yo saque una posible estructura para esto. Una de las primeras cosas que podemos hacer, que es muy útil, es sacar lo que se llaman las insaturaciones, el número de insaturaciones que tiene esta fórmula, ¿sí? A ver, una cosa, no es estrictamente necesario sacar las insaturaciones, pero ayuda. Si uno, por ejemplo, uno va a saber de antemano que esta molécula tiene enlaces dobles, ¿sí? O que tiene, por ejemplo, ciclos o cosas por el estilo, ¿sí? Recuerden que una insaturación es o un ciclo o un enlace doble, ¿sí? Recuerden que un enlace triple cuenta como 2 insaturaciones, ¿sí? Un ciclo con un doble enlace adentro son 2 insaturaciones también. Bien, ¿cómo se calculan las insaturaciones? Esto lo tiene la teoría también. Se hace 2 veces los carbonos, se restan los hidrógenos, ¿sí? Se suman los nitrógenos, no hay. Se suma 2 al final y luego se divide por 2. ¿Cuánto da esto? Da 16 y 2, 18, menos 8, 10. 5 insaturaciones. O sea, la molécula va a tener que tener 5 entre dobles enlaces y ciclos. Bien. A ver. Yo acá tengo 3 hidrógenos que son un singlete y generalmente un grupo de 3 hidrógenos, salvo algún aborto de la naturaleza, es un metilo, ¿sí? Puede ser que sean 3 hidrógenos distintos perfectamente equivalentes, pero raras veces ocurre, ¿sí? Sin embargo, tengamos en cuenta la posibilidad. Estos que están acá son 4 hidrógenos que están en la zona de 7, 7 y pico. Una recomendación. De la zona de 4 del espectro hacia arriba,
no hay muchos hidrógenos que caigan en esa zona. Conózcanlos, sepan cuáles son los grupos funcionales que aparecen en esa zona. Por ejemplo, entonces se los digo, entre 4,5 y 6 aparecen los hidrógenos unidos a doble enlace. Entre 6,5 y 8 los hidrógenos de aromáticos, ¿sí? De hidrógenos unidos a anillo aromático. Por ejemplo, que este es el caso, ¿sí? Fíjense, 7, 7 y pico, esos son hidrógenos de anillo aromático. De ahí para arriba no hay muchos más. Esto búsquenlo en las tablas, porque yo se los digo así medio de memoria, pero entre 9 y 10 los aldehídos, entre 11 y 13 los ácidos carboxílicos, y no hay mucho más para decir. Esto de acá son hidrógenos que están unidos a un anillo aromático. ¿Sí? Bien. Y no solamente eso, son dos dobletes. O sea, perdón, primera cuestión. ¿Cuántos sustituyentes tiene este anillo? Este anillo tiene 4 hidrógenos unidos. O sea, de las 6 posiciones, 4 son hidrógenos. O sea, 2 son sustituyentes, ¿no? ¿Cómo están puestos esos sustituyentes? Si son dos dobletes, los sustituyentes, como vimos hace un ratito, tienen que estar en para. ¿Sí? Porque para que este sea equivalente con este y dé una señal, este equivalente con este da otra y cada uno tiene un vecino. En todos los otros casos, orto, meta o anillos monosustituidos, la señal aromática es una superposición de muchas señales y va a ser un multiplete. ¿Sí? Por lo general, cuando tenemos multiplete es orto, meta o un sustituyente solo, y cuando tenemos dos dobletes, el anillo es para disustituido. ¿Sí? Bien. Acá yo tengo 4 hidrógenos, acá tengo 3, son 7, me queda un hidrógeno solo, ¿sí? Bien, y esto es algo que uno tiene que ir haciendo, ¿sí? Tiene que ir haciendo este ejercicio de ir comparando con lo que tengo, viendo... Bueno, otra, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 6 carbonos, ¿sí? Acá hay 6 carbonos y acá hay 6 y una 7, me falta uno solo, ¿sí? Bien, este valor 987... No hay muchos grupos funcionales que caigan en esa zona y uno es el grupo aldehído. ¿Sí? ¿Está bien? Bárbaro. Vamos a suponer que es un aldehído. ¿Sí? Los ácidos, si fuese porque tiene 2 oxígenos en la molécula. Si fuese un ácido carboxílico, ¿sí? Yo ya me sospecharía valores más altos. Pero no importa, guardemos la opción de que podría ser un ácido carboxílico. Bueno, ya está, tengo esto, ya lo puedo conectar. O sea, es un anillo, ¿no? Que tiene el aldehído y tiene un metilo, diría uno, ¿sí? Pero acá falta un oxígeno. Ese oxígeno, ¿dónde está? No, está en algún lugar ese oxígeno, ¿sí? Hay que desconectar esto y volver a conectar. Entonces hay dos opciones, o acá, o desconecto y pongo ese oxígeno acá, o... Perdón, acá. Ambas moléculas satisfacen la fórmula molecular, satisfacen los delta y satisfacen las multiplicidades y las integraciones, ¿sí? De hecho, satisfacen las insaturaciones, porque fíjense que, por ejemplo, esto tiene 1, 2, 3, 4 insaturaciones de doble enlace y 5 por tener un anillo. Y esto también tiene 5 insaturaciones. Bueno, esto se resuelve con las tablas. Hay que ir a las tablas y buscar, ¿sí?, los valores de delta. Yo los invito a buscar. Yo voy a ir a la tabla 1, solamente con la tabla 1 voy a tratar de tomar una decisión. Acá dice que un metilo unido a un ofenilo, me tiene que dar 3,73. Lo saco de la tabla 1, ¿sí? Fíjense, es metilo unido a ¿qué? A ofenilo, ¿sí? 3,73. Y este es metilo unido a fenilo. O sea, es metilo unido directamente a fenilo, 2,35. ¿No? Bárbaro. O sea, si fuese esta la sustancia, 2,35. Si fuese esta la sustancia, 3,73. ¿Sí? ¿Cuál es el valor experimental que tengo en el espectro? 3,81. O sea, mucho más cerca de esto que de esto. Con lo cual esta ya empieza a perder. ¿Sí? Parece ser que es esta. También podríamos buscar ese hidrógeno de aldehído. Ese hidrógeno lo vamos a encontrar en la tabla 5. ¿Sí? Dice acá un aldehído. Y acá sí lo voy a buscar conjugado. Fíjense que dice aldehído acá.
Y dice entre 9 y 10 o entre 9,6 y 10,2 y está conjugado con otro grupo. Y acá el aldehído está conjugado con otro grupo insaturado. Esto es la tabla 5, les recuerdo. Dice entre 9,6 y 10,2. Y este hidrógeno, que es un hidrógeno de este grupo, ¿sí? Que es el grupo formiato, tendría que estar entre 7,9 y 8,4. ¿Y cuál es el valor experimental de esta señal que yo la catalogué como A? 9,87. No, es esto. ¿Ven? Se ven como que más o menos uno con las tablas y un poco de ganas puede armar un rompecabezas y decir esto es para metoxibenzaldehído. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el C del mismo punto. El A se los dejo a ustedes, ¿sí? No me importa mucho gastarme los ejemplos porque después hay un punto 13 en el seminario, o sea, cuando termine espectrometría de masa, que son ejercicios adicionales, y esos también háganlos, ¿sí? A ver. De hecho, hoy yo les voy a gastar uno de esos también, ¿sí? A ver, espectro C. La fórmula es carbono 7, hidrógeno 9, nitrógeno, ¿sí? Perdón, porque ya veo que se me cae el pizarrón. Es este que está acá. ¿Sí? Bien. ¿De qué consta este espectro? Este espectro yo voy a poner así, tiene 3 señales que las voy a llamar A. A todo esto lo voy a llamar A, B y C. ¿Sí? A, B y C. A, según me dicen acá, integra para 5 hidrógenos, B integra para 1 hidrógeno, C integra para 3 hidrógenos. La multiplicidad es multiplete, singlete y singlete. Si en realidad no es un multiplete del todo, es lo que uno llamaría un quilombete, ¿sí? Porque es una superposición de muchas señales, ¿sí? Esta señal, ¿sí? Son muchas señales juntas que caen en un mismo lugar y se están superponiendo. Y ahora les explico bien a qué se refiere. ¿Qué pasa con el delta? El delta es más o menos entre 6,5 y 7,2 para esta señal, entre 6,5 y 7,2. La señal de 3,8, esta es 3,87. Ah, están arriba los valores. Mira, y yo buscándolos. 2,92, ¿sí? Bueno. ¿Qué tenemos? Vamos a sacar las insaturaciones acá. Tenemos 2 por 7 que son los carbonos, les retamos los hidrógenos y recuerden que si hay halógenos cuentan como hidrógenos, ¿sí? También. Sumamos los nitrógenos, hay 1. Sumamos 2, que luego se suma, siempre se suma 2 al final. Esto da 14, 15, 17 menos 9, 8 dividido 2, 4 insaturaciones. O sea, al final del partido tiene que haber 4 insaturaciones. Esta señal, yo voy a ir directamente, voy a atacar una señal que me interesa, que es esta. ¿Sí? 6,57 es lo que vimos hoy, esto es algo aromático. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que esto ya tiene las 4 insaturaciones. Miren, 1, 2, 3, 4. O sea, los 3 dobles enlaces más el ciclo. ¡Chau! El resto es todo enlaces simples y abiertos. Entonces eso ya facilita bastante. ¿Cuántos hidrógenos tiene el anillo aromático? 5 me dicen acá, o sea, 5 son hidrógenos. O sea, este anillo aromático tiene un solo sustituyente, ¿sí? Bien, estos 3 hidrógenos a 2,92 son un metilo, ¿sí? Bien. Me queda este hidrógeno acá, que es un singlete. Y falta el nitrógeno. ¿Qué pasa acá? Si uno cuenta carbono 7, y acá tengo 6 carbono 7, o sea, yo no tengo más carbono. Este hidrógeno, ¿a qué tiene que estar unido? Muy bien, al nitrógeno. Tiene que ser HN esto, ¿sí? Y con estos 3 pedazos no hay mucho para armar. O sea, no hay muchas posibilidades. Acá fíjense que muchas veces la posibilidad es única. Esto es N-metilanilina, ¿sí? No hay otra cosa para poner. Fíjense que el metilo es singlete porque él no ve a su vecino. Guarda con eso. Acuérdense que dijimos que los OHs y los NHs también, ¿sí? No ven a sus vecinos ni sus vecinos los ven a ellos. Por eso esto es un singlete y esto también lo es. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer, les queda para hacer el A y el 9A y el 9D. ¿Sí?
Y yo voy a ir ahora a los adicionales, que tengo uno impreso por acá, que es el punto 13. Dice, en realidad dice espectroscopía e integración. Estos puntos de integración tienen los datos de todas las espectroscopías, o sea, tienen problemas para hacer, ¿sí?, de todas las espectroscopías. O sea, fíjense, tienen hecho tipo tablita para la RMN, pero después tienen datos del infrarrojo, del espectrómetro de masa y de UV, ¿sí? Bien, o sea, ustedes tienen que... Yo voy a mirar solamente RMN. Bien, por ejemplo, el A dice que es carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 2. Vamos a hacer un ejemplo como para tener un ejemplo más. Dice que tengo, a ver, un delta 1,0, 2,0, 2,3, 11,9, ¿sí? Multiplicidad, dice que esto es un doblete, esto es un multiplete, esto es un doblete y esto es un singlete. Y esto es para 6 hidrógenos, para un hidrógeno, 2 y 1. Busquemos una fórmula o una molécula. O sea, imaginemos que hicimos un espectro y nos dio esto, ya está listado tipo tabla, y ahí tratamos de ver cuál es esta molécula, ¿sí? Bien. Carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 2. Vamos a sacar las insaturaciones. 2 por 5, menos los hidrógenos son 10, más los nitrógenos no tiene, más 2, todo dividido 2, esto da una insaturación. O sea, esta molécula tiene o un doble enlace o un ciclo. Esto de las insaturaciones nos sirve para ciertas cosas. Por ejemplo, ¿puede ser un compuesto aromático? No, no puede serlo. ¿Por qué? Porque el anillo aromático son 4 insaturaciones. Ya te morfaste 4 insaturaciones y acá tenés una sola, ¿sí? Puede ser o un alqueno, o un ciclo, o que es una acetona. O sea, tiene que tener un doble enlace o un ciclo, nada más que eso. Bien. Yo siempre acuérdense, si ven un espectro, vayan primero a los de delta más altos, ¿sí? 11, ¿ves? 11, cualquier cosa que esté por arriba de 4 es fácilmente reconocible. Este pico yo le voy a poner, le vamos a pedir que hagan esto, ABCD, ¿sí? Este, 11,9, es muy alto. Esto es o un aldehído o un ácido carboxílico, ¿sí? Y de hecho, si uno va a la tabla de aldehídos, a la tabla 5, ¿sí? Yo se las muestro para que sepan cuál es. Tabla 5, y uno busca un aldehído, dice entre 9 y 10. Este está un poquito más arriba, pero si uno va a la última tabla, ¿sí?, que tiene los grupos funcionales y busca, por ejemplo, un alcohol, está entre 0,5 y 5, no un fenol, pero un ácido carboxílico dice que entre 10 y 13. Bueno, podría ser un ácido carboxílico, o sea, pensemos en un ácido carboxílico, a ver. Y que este sea D. Bien. ¿Qué tenemos después? Tenemos, esto ya tiene una insaturación. Y esto también, lo de las insaturaciones, si bien no es obligatorio, nos orienta bastante. Yo ya tengo un doble enlace. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que venga ahora para acá son enlaces simples y nada de ciclos, todo abierto. A lo sumo ramificado puede ser, pero abierto, ¿sí? Bien, yo tengo que tener 2 hidrógenos, 1 hidrógeno, 6 hidrógenos, ¿sí? 6 hidrógenos que dan la misma señal. Yo voy a arrancar por acá. 6 hidrógenos que dan la misma señal. O sea, son... Lo más común es esto, 2 metilos, ¿sí? 2 metilos que estén unidos a lo mismo y listo, serán equivalentes y darán la misma señal, ¿sí? Puede ser que sean 2 metilos en lugares distintos, pero ya no tenemos tanto para poner acá porque son 5 carbonos nomás, la molécula es simple. Estos 6 son doblete, o sea, tienen un vecino. O sea, acá tiene que haber un vecino, tiene que haber un CH. ¿Quién es este hidrógeno vecino? Este que está acá. ¿Sí? B. Tiene que ser B. ¿Sí? Por eso ellos son doblete. Porque B es el vecino de ellos que los está desdoblando, ¿no? ¿Qué pasa con C? C es doblete también, o sea, C tiene que tener un solo vecino, entonces son 2 hidrógenos, perdón, así que tiene que haber un CH2 acá en el medio, y esto tiene todo el sentido, ¿sí? Primero, que va aumentando el delta a medida que me voy acercando al grupo funcional electronegativo, ¿sí?
Y los desdoblamientos también. Esto es doblete, esto es doblete, esto es doblete. Y esto es, ¿qué? Multiplete. Porque ¿cuántos vecinos tiene? Muchos. Cuando ustedes ven que algo tiene muchos piquitos, es un multiplete porque tiene muchos vecinos, ¿sí? Bueno, de integración tienen como 10 o 15 para hacer de estos. De esto habría, por ejemplo, que buscar el tema de en el IR, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo tengo, además, porque uno dice, ay, podría ser un ácido carboxílico y yo también podría haber arrancado por el infrarrojo. Y en el infrarrojo acá dice que tengo una banda a 3100, que es ancha y fuerte, ¿sí? Esto que estoy poniendo acá es el IR, ¿sí? 3100 centímetros a la -1, una banda ancha fuerte, esa es el estiramiento OH, ¿sí? Si lo buscan. Después tiene que tener algo correspondiente a este estiramiento, que es 1710, una banda fuerte en 1710 que corresponde al estiramiento carbono-oxígeno, y si lo buscan debe ser similar al de un ácido carboxílico, ¿sí? Y luego tiene algunas otras bandas correspondientes, por ejemplo la banda 2800, 2950, seguro que son todos estos que están vibrando, ¿sí? Luego hay otras bandas que por ahí son el estiramiento de carbono con oxígeno del enlace simple. Bueno, tenemos todas las que son del IR. Fíjense que en el UV dice acá que no absorbe apreciablemente por encima de 220 nanómetros. Y lógico, si tenía una sola insaturación, un solo doble enlace, no tiene nada conjugado, no puede absorber nada en el UV, ¿sí? Pero en realidad estos ejercicios son para mirar, y nos falta la espectrometría de masa todavía, que nos falta el último seminario en el cual vamos a ver qué son esos números que aparecen ahí, que nos permiten decir, ah, es esta sustancia. Bueno, cuando uno identifica una sustancia, como yo decía, bueno, yo tengo el RMN, ¿me alcanza con el RMN? No. Tengo que hacer el RMN, el infrarrojo, el espectro de masa, el UV, y si hay más, rayos X, y si hay más, otras más, ¿sí? Cuantas más espectroscopías hago, más voy corroborando yo una estructura, ¿sí? En realidad uno nunca está seguro de la estructura, pero uno va confirmando la presencia de esa estructura, ¿sí? Bueno, chicos, como les digo, este tema hay que practicar, practicar y practicar, ¿sí? Que es el secreto del éxito. Así que, bueno, nos estamos viendo y a seguirse cuidando, ¿eh?